Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Buenos días para todos. Como siempre, para mí es un orgullo y una enorme responsabilidad compartir de lo que sea que tenga que compartir aquí, siempre es una responsabilidad muy grande. Y en este ciclo que tenemos de Bálsamo, no es la excepción. Para nosotros ha sido de verdad un privilegio poder compartir con todos ustedes un poquito de lo que nosotros hacemos en una parte de nuestro programa, que son el ciclo de talleres de sanidad. Y es una responsabilidad porque no solamente es dejar que el Espíritu Santo nos guíe, dejar que el Espíritu Santo hable las necesidades que tiene cada uno de nosotros, que es importantísimo, sino también hablarles con mucha responsabilidad, hablarles con propiedad en el sentido de prepararnos muy bien para cada tema que nos toca llevar, porque sabemos que no son temas sencillos, hay temas muy sensibles y el que les voy a hablar, a mí especialmente me encanta, es un tema del que se ha tocado mucho, se ha manoseado mucho, y perdón por la expresión, ¿verdad? Y tiene que ver con la inteligencia emocional. Hay gente que piensa que esto es un tema exclusivamente de organizaciones, de empresas, y no, es un tema que tiene que ver con la convivencia humana. Y donde hay personas, ahí hay convivencia, o por lo menos debería haber, ¿verdad? Convivencia. Donde hay seres humanos organizados interactuando, ahí hay convivencia. Entonces es un tema muy importante, no solamente a nivel de iglesia, a nivel de ministerio, sino de familia. E incluso más importante aún a nivel personal e individual, porque si yo estoy sana, si yo desarrollo un equilibrio, una inteligencia emocional, yo voy a poder interrelacionar con las demás personas. Por supuesto, claro está, ¿verdad? Siempre van a haber aspectos de nuestro temperamento, de nuestra personalidad, que nosotros tenemos que desarrollar. Ya que voy a compartir pantalla un momentico. Ok. Voy a comenzar hablándoles acerca de cuáles son los objetivos, porque nosotros siempre, como se los hemos dicho, siempre en los talleres perseguimos objetivos, perseguimos algunas metas con relación a los participantes. Y esto siempre le decimos a la gente que está en nuestros talleres, esto es muy importante que cuando usted vaya a hacer algo, usted sepa cuáles son los objetivos que quiere lograr, cuáles son los objetivos de esa charla, de ese taller, de esa actividad. Siempre que me consultan algo en la iglesia, digo, a ver, ¿qué objetivos quieren lograr? Porque eso va a determinar no solamente qué tipo de esfuerzo, qué tipo de recursos, qué tipo de personas, pero además hacia dónde va a direccionarse cada uno de nosotros en el realizar de nuestro quehacer. En este caso, nosotros pretendemos lograr que las personas, ustedes y nosotros, podamos aprender un poquito más acerca del reconocimiento de nuestros sentimientos, nuestras emociones propios y ajenos, y además brindarles algunas herramientas que nos permitan desarrollar habilidades para gestionar y manejar dichas emociones y sentimientos. Hoy día, por lo menos a mí no me gusta hablar de controlar las emociones. Las emociones no se controlan. Las emociones se gestionan y se gestionan en la medida en que yo practico de manera consciente el reconocimiento de esas emociones, eh, lo asocio, perdón, se activó por acá una alarma, perdón. Lo asocio con los pensamientos que eso me genera y además reconozco cuáles son las conductas, cuáles son las acciones y decisiones que yo voy a tomar. Entonces, la inteligencia emocional requiere de todo este proceso. Ok, voy a hablarles un poquito de lo que son las habilidades. Las habilidades son todas esas competencias, todo ese conocimiento, todo ese acervo que usted y yo tenemos y que nos va a permitir realizar nuestro trabajo, nos va a permitir realizar nuestro trabajo de manera efectiva, de manera eficiente. Y las necesitamos usted y yo para desarrollar lo que se ha denominado habilidades duras o capacidades, que son aquellas capacidades materiales que tienen que ver con el conocimiento técnico, el conocimiento específico sobre áreas de trabajo en las cuales usted y yo somos responsables. Por ejemplo, el aprender a tocar un instrumento musical. Eso es una capacidad, eso es una habilidad que se le ha dado y entonces usted
o adora al Señor, o toca cumbia, usted ve qué hace con esa habilidad, ¿verdad? En qué la invierte, y eso es una habilidad que usted está llamado a desarrollar. El cocinar, la gente tiene habilidad, otras no tenemos tanto, y ahí vamos, ¿verdad? Pero esa habilidad para cocinar, la habilidad para hablar en público, la habilidad para leer, para estudiar, para realizar funciones materiales, e incluso algunas funciones que no son materiales, como el habla, ¿verdad? Que se expresa, pero son habilidades. Hay otro tipo de habilidades que se han llamado habilidades blandas. Habilidades blandas, algunos las llaman no habilidades blandas, habilidades sociales. Tienen que ver con la capacidad que usted y yo tenemos como ser humano de interrelacionarnos, de organizarnos, de autogestionar, como les decía, las emociones, los pensamientos y las decisiones que tomamos. La idea es buscar ser cónsonos entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Las habilidades más demandadas en la actualidad, perdón, voy a hablarles primero de la lista, ¿verdad? No existe una lista definitiva de estas habilidades. El término va más allá de las técnicas y tiene que ver con capacidades innatas y capacidades que se desarrollan también a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, el pensamiento crítico. A mí me encanta esto porque hoy día, con el uso de la tecnología, tristemente nuestros hijos y nosotros mismos recibimos más información, pero menos capacidad de tener un pensamiento crítico, porque es tanta la información que a veces no tenemos la oportunidad de procesarla. Y déjame decir una cosa, en el mundo ministerial y espiritual a veces sucede lo mismo. Hay gente que repite, yo no sé si a usted le ha pasado, ha tenido la oportunidad de oír, o si usted mismo en algún momento lo ha hecho cuando comenzó en sus caminos con el Señor. Repetimos dichos que no tienen nada que ver con la palabra. Entonces no tenemos la criticidad, no tenemos la capacidad de reconocer que es cierto o no, porque no nos dedicamos a conocer. Ya, un momentico, perdón. Pero ya tengo dos. O sea, me queda. Perdón. Les decía entonces lo del pensamiento crítico. Hay gente que yo no sé si usted ha oído. Como dice la palabra, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Lo han oído? Yo lo he oído. Hay gente que no tiene la capacidad de saber, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Como dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico. Y ahí sí hay un montón de dichos, ¿verdad? No tenemos ni siquiera la capacidad de desarrollar cuando vemos un servicio, cuando vemos una enseñanza bíblica, sea en una iglesia o sea en internet, que a veces conseguimos de todo en internet, no tenemos ese pensamiento crítico porque carecemos del conocimiento. La comunicación asertiva. Yo la primera, ¿verdad? Esa capacidad no de hablar bonito, no es la capacidad de hablar bien ni de el que hable más alto, más duro, ni el que hable primero o el que tenga las palabras más rebuscadas. La comunicación asertiva es la capacidad de ponerse en el pie del otro. Es la capacidad de poder, va acompañada de la empatía que también está aquí más abajo, pero es esa capacidad de que usted pueda expresar con claridad lo que está pensando y es consono con sus palabras y con sus acciones, porque la comunicación no solamente tiene que ver con nuestras palabras, tiene que ver incluso con nuestros gestos. Nosotros nos comunicamos con nuestro cuerpo. Otro punto muy importante es el trabajo en equipo. Y aquí hay que reconocer que a veces en los ministerios nos falta mucho. Nos falta muchísimo. ¿Por qué? Porque a veces entendemos que el llamado es de uno. Es que Dios me llamó a. Es que Dios puso la visión de, ¿verdad? Si Moisés no hubiera tomado el consejo de su suegro, yo creo que otra historia estaría, ¿verdad? No hubiera pasado el Jordán, no por su ira, sino porque por su desgaste. O sea, él, bueno, de hecho, lo que le pasó a Moisés es parte de eso, mis hermanos, del desgaste que tenemos a veces en los liderazgos. La empatía, que es la capacidad ya no tanto de comunicar, sino de comprender los sentimientos del otro.
Y aquí hay algo muy importante. A veces pensamos que comprender los sentimientos del otro es darle una palabrita de consuelo y decirle, sí, 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 tienes razón. O decir, no, sí, yo estoy contigo hasta la muerte, aunque la persona no tenga razón. Eso no es empatía, eso es tratar de ser simpático. La empatía es que aunque usted no pueda resolver el problema al otro, usted le hace sentir con sus gestos y sus palabras que usted lo entiende, que usted quisiera poder hacer más, pero hasta ahí puede llegar su ayuda. Que usted está entendiendo lo que él está sintiendo, aunque no puede tomar una decisión diferente. Por ejemplo, cuando usted tiene que retirar a alguien de un, tiene que retirar a alguien de un ministerio en su iglesia. Porque bueno, porque la persona no está dando fruto, porque el fruto que está dando es contrario a la voluntad de Dios, porque anda en pecado, póngale el nombre que usted quiera. Usted tiene que despedir a la persona, usted tiene que sentarlo, tiene que ponerlo en disciplina y se tiene que hacer, es necesario, pero se tiene que hacer gestionando las emociones. No lo puede hacer desde el enojo, no lo puede hacer desde la ira, no lo puede hacer desde el juicio. Tiene que hacerlo desde la empatía, entendiendo primero que todos somos pecadores, que todos fallamos y que todos en algún momento hemos tenido también que ser puestos en disciplina o hemos tenido que ser corregidos. Eso es la empatía. Y va relacionada con la compasión. La compasión no solamente por el perdido, la compasión por el necesitado, la compasión por el hermano. Hay gente que dice, quiere ir a evangelizar en Asia, todo el mundo tiene compasión por el perdido y no tiene compasión ni siquiera por el que vive en su propia casa. No tiene compasión ni siquiera por la persona, es la mamá o la persona que limpia la casa, ni siquiera la ayuda en la casa, en las obligaciones que tienen que ver comunes de la familia. O sea, eso es falta de compasión. Otra habilidad es la resolución imaginativa de problemas. Y yo creo que aquí nosotros como ministros estamos y líderes estamos muy llamados a esto. Y cuando oía lo de las nuevas generaciones, recordaba este punto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir un pie adelante. Nosotros tenemos que pensar siempre, a ver, ¿qué pasa si yo cambio la pared de la iglesia de este color? ¿Qué pasa si yo cambio el método que estamos usando en evangelismo? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Ir adelante. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a recibir a las personas que llegan homosexuales a la iglesia en un servicio, por ejemplo? ¿Cómo voy a recibir a las personas dedicadas a la prostitución y me llegan 5 a un domingo, por ejemplo? Gloria a Dios, ojalá que eso suceda, que comience a llegar a nuestras iglesias gente que realmente para el mundo no califica, pero que nosotros estamos llamados a evangelizar. Esa es resolución imaginativa de problemas, un pie adelante. Tengo que hacer una campaña, a ver, ¿qué tengo que llevar? ¿Qué voy a hacer si no sirve el sonido que tengo allá? ¿Qué voy a hacer si no sirve el proyector, verdad? O sea, ir siempre un paso adelante. Además está la resolución de conflictos, que de eso yo creo que nosotros tenemos un catálogo. No hay lugares donde se den más conflictos que en las iglesias. Y si no me cree, lea las epístolas de Pablo. O sea, ahí era siempre un tema. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Y no tiene que ver con que sea gente que conozca o no conozca al Señor, esa gente conocida de Cristo. Y quizás conocía hasta más de primera mano que muchas cosas que nosotros, ¿verdad? No oímos quizás, ellos por la tradición. Pero los conflictos están donde haya un ser humano. ¿Por qué? Porque incluso hay conflictos internos, los conflictos intrapersonales que tiene usted y que tengo yo desde tomo o no tomo café, qué ropa me pongo, me voy en bus, me voy en carro, me voy en tren, me caso, no me caso, dejo la iglesia, no dejo la iglesia, saco aquel de la alabanza o lo dejo. O sea, eso son decisiones que hay que tomar y casi siempre representan un conflicto en nosotros porque en la medida en que implican varias opciones para tomar y yo tengo que decidir por una. También tenemos los conflictos interpersonales, los que esos son, ¿verdad?, el pan nuestro de cada día, con los hijos, con los esposos, con la esposa, con los familiares, con los compañeros de trabajo, en la universidad, en la iglesia, que aquel me vio, que aquel no me puso a predicar, que aquel no me acompañó a evangelizar. O sea, siempre hay conflictos y los conflictos en sí mismos no son malos. Son necesarios para poder desarrollar nuestras relaciones interpersonales. El problema es cuando no se manejan adecuadamente. Otra capacidad que está ahorita muy de moda es la resiliencia. Y esta es la capacidad para superar circunstancias traumáticas.
Algo así, en otras palabras, le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ese esfuerzo, esa capacidad de superar las condiciones adversas, de superar las pruebas, es esa resiliencia que usted y yo necesitamos tener y desarrollar todos y cada uno de los días de nuestra vida. No es nada más para una organización, no es nada más cuando está en el ministerio, es todos los días de nuestra vida. Nosotros tenemos que superar esas circunstancias. Recordemos que el Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo. Otra habilidad, y tiene que ver con el gremio de las mujeres, y me encanta, es la sororidad. Esta es la solidaridad entre las mujeres, especialmente ante la discriminación y el machismo. Hay una expresión que yo se las voy a decir, aunque es muy fea, que es muy fea en el sentido, no la expresión en sí misma, es que entre bomberos no se pisan las mangueras, ¿verdad? Eh, em, y tiene que ver con los gremios, ¿verdad? Esa expresión. Pues hay una expresión también que se utiliza mucho, que el peor de los gremios es el de las mujeres. Nos criticamos, nos juzgamos, y esto no tiene que ser así. Y yo estoy convencida aquí con las damas que están oyendo esto, que por lo menos usted pudiera contabilizar 5 grandes amigas, o por lo menos grandes compañeras que usted tiene, y que se da esto de la sororidad. Es esa capacidad que tenemos de cuidarnos entre nosotras, de no herirnos, de no criticarnos, de no juzgarnos, de no levantar esos falsos testimonios ante la discriminación, ante em, el machismo y ante el feminismo incluso. Ahora sí vamos a ver cuáles son esas habilidades que son como las más demandadas en la actualidad y que se necesitan no solamente si usted va a buscar trabajo en la calle, se necesitan en la casa y se necesitan en la iglesia. Es la gestión de los conflictos, como ya lo vimos. Fíjense que muchos estudios lo colocan de primero. ¿Por qué? Porque es normal que en una organización, en un ministerio, en una casa, siempre haya conflicto. Entonces, lo primero que necesito es tener paz. Lo primero que necesito es resolver los conflictos para poder realizar el resto de las cosas, ¿verdad? La gestión del tiempo es un problema que tenemos muchísimo y en esto hay que incluir el mal manejo de las redes sociales, el mal manejo de nuestro tiempo. Y si a eso le sumamos el hecho de que pareciera que los días se han acortado y que nos metemos en más cosas de lo que tenemos la capacidad para resolver, entonces a veces tenemos serios problemas con la gestión del tiempo. El manejo del estrés, yo la primera, ¿verdad? Es necesario que aprendamos a gestionar nuestras emociones y a partir de ahí poder manejar el estrés. El estrés tiene que ver con el ritmo de vida que llevamos, pero déjenme decirles una cosa, puede sentir estrés incluso una persona que no esté activo laboralmente y que no esté activo en un ministerio. Puede sentir estrés porque el estrés no solamente tiene que ver con cuánta actividad realiza. El estrés puede venir, por ejemplo, de saber que hay que pagar la luz el 15 y no tengo para pagar el recibo. El estrés puede venir de saber que estuve trabajando activo durante 50 años, 60 años de mi vida, ya estoy en retiro y no sé qué hacer con mi vida. Entonces viene a mí el estrés. O ya soy mayor, ya tengo 80 años y no sé ni siquiera qué va a hacer de mí, quién va a cuidar de mí, mis hijos no me ven. Eso genera estrés. El tener un ministerio y sentirse desatendido, sentirse desorientado, eso genera estrés. O sea, son muchas. En los niños, por ejemplo, el no poder entender una materia y tener que ir a presentar un examen, eso genera estrés. Entonces no podemos minimizar y entender que el estrés es solamente cosa de gente ocupada. Yo puedo estar incluso desocupada y tener más estrés ante el hecho de no saber qué hacer ante la vida, ante el hecho de no saber cómo resolver mi vida. La comunicación asertiva, que ya la vimos, la cultura organizacional. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque nosotros vivimos inmersos en una cultura, de hecho nacemos en una cultura, pero la cultura organizacional tiene que ver el sitio donde usted pertenece y tiene que ver con el sentido de pertenencia. He oído muchas personas que pertenecen a asambleas de Dios y hablan muy mal de asambleas de Dios, pero siguen ahí pegados de asambleas de Dios. He oído personas que hablan mal de sus esposos y sus esposas, pero siguen ahí en una relación y hablando mal del otro. Oigo gente que habla mal de las universidades, pero siguen en esa universidad, o de los trabajos, pero siguen en ese trabajo, de los países y critican
y ese maldecir, ese hablar mal, que es un maldecir con nuestras palabras, eso no solamente afecta a nuestra cultura organizacional, sino que nos hace ajenos a ella, nos hace como, detractores de la cultura a la cual se supone deberíamos pertenecer. Es más fácil a veces para el ser humano criticar y no hacer nada que aportar, ¿verdad? Entonces, la cultura organizacional viene cuando tengo sentido de pertenencia y nosotros como líderes lo logramos en las personas que están en nuestro entorno cuando los hacemos partícipe de decisiones, cuando no imponemos las cosas, cuando damos la oportunidad de que la gente también pueda expresarse. Hay iglesias que tienen siglos lideradas por un solo pastor. Hay iglesias que tienen siglos lideradas por un solo grupo y no dan la oportunidad a otras personas para que hablen, para que creen, para que generen, para que crecen. La iglesia no puede ser un techo ministerial. Cuando uno llega a una iglesia, no debe llegar con el fin de, sí, yo voy a estar ahí, yo voy a ser el pastor, voy a estar en el púlpito, no. Pero debo tener, y las generaciones deben tener la oportunidad de poder desarrollarse, de poder hacer cosas diferentes, de poder tener espacios que desarrollar. Entonces, eso lo logro cuando yo tengo una cultura organizacional, además que le doy amplitud y oportunidad de desarrollo a las personas que están en mi entorno. Perdón. Otra que se busca mucho tiene que ver con el servicio al cliente. Usted dirá, no, pero es que no estamos en una empresa. Hay iglesias, tristemente, que se están manejando como empresas. Pero más allá de eso, aunque usted no maneje su iglesia como una empresa, Dios guarde, este es el negocio del Señor. Y el negocio del Señor es ganar almas y enseñarles las cosas que Él nos ha enseñado y bautizarlos. Y que su palabra sea extendida. Ese es el negocio de Él. Sin embargo, nosotros debemos desarrollar una cultura de servicio al cliente. ¿En qué sentido? Tenemos que procurar para trabajar para que las condiciones de nuestra niñez sea la más óptima dentro de nuestras posibilidades. Hay iglesias que invierten en equipos, invierten aquí, invierten allá, en carros, en parlantes, ¿verdad? Y viajan y van y vienen. Y las escuelas dominicales dan vergüenza, los salones dan pena. No invertimos en las nuevas generaciones, no invertimos en el evangelismo, no invertimos en el reino, invertimos en edificaciones y no invertimos en los programas. Entonces debe haber un equilibrio. Esto en nuestro lenguaje eclesiástico debería ser el servicio al cliente que brindamos. La inteligencia emocional, que es parte de lo que vamos a ver hoy en el tema, la productividad, y la productividad sí se puede medir, incluso espiritualmente se puede medir. ¿Cómo lo mido? Pues el pastor Rodolfo nos enseñó hace muchos años. Yo mido si la iglesia está creciendo en la cantidad de bautizos que hay, porque eso me habla cuántas almas están llegando, cuántas personas han tomado la decisión de nacer de nuevo y cambiar su vida para Cristo. Eso se puede medir. La productividad no necesariamente es que usted haga mucho, es que lo que haga lo haga dirigido por el Espíritu Santo. Y entonces se cumple lo que dice la palabra. En vano vamos a trabajar nosotros si el, el, el Señor no es quien edifica. Justiniano hace mucho tiempo nos dijo una frase que a mí me quedó grabada en la mente y el corazón. A veces podemos hacer más en un tiempo de oración que en muchas horas de reunión. Podemos ser más productivos en la presencia del Señor que hablando y hablando y hablando. Hay un término que está muy de moda y a nosotros nos está matando como iglesias, la reunioncitis. Para toda una reunión, y si es presencial, mejor. Y está bien, yo estoy de acuerdo con la presencialidad, a mí me encantan los apapachos, me encanta el café con leche, con la galleta, y compartir y hablar y ver el rostro del otro, ¿verdad? A mí eso es bueno, eso es necesario, lo necesitamos sobre todo después de este tiempo de pandemia. Pero en estos días donde nos come el tráfico, donde nos come la lluvia, donde el tiempo parece diluirse entre las manos, tenemos que ver qué se puede hacer virtual y qué se puede hacer presencial. Yo creo que se trata de buscar un equilibrio, ¿verdad? De buscar la productividad. No necesitamos reunión todas las semanas para saber cómo van los proyectos. ¿Qué necesitamos? Poner metas, poner encargados, poner tiempo de entrega. Eso es lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Trabajo en equipo.
Hace tiempo lo decía en una reunión y me hizo mucha gracia porque le dije a quien estaba dirigiendo, yo no me estoy quejando. Lo que estoy reconociendo es que a veces queremos ser unos grandes llaneros solitarios y queremos hacer todo solo y no armamos equipo. ¿Y qué pasa cuando no armamos equipo? No nos rinde el tiempo, nos quemamos, somos improductivos y no hay un legado, que eso es lo peor. No hay un legado, no hay quien continúe la obra que se supone que nació en el corazón de Dios. Y entonces, ¿verdad? El Señor me llamó a que hiciera, me fui, me morí, me divorcié de la iglesia y se acabó la obra. Entonces, o no era de Dios, o definitivamente yo fui muy mal líder y no hice un equipo, que fuéramos todos productivos. El hablar en público, algunos hay que cerrarles el micrófono, algunos tienen que cerrarnos el micrófono porque hablamos de más. Esto es una habilidad. Y sabe una cosa, usted está llamado a desarrollarlo, mi hermano. Usted no debería decir, no, es que yo no hablo, es que yo, no, 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 no. El Señor le mandó a usted a llevar las buenas nuevas de salvación. A menos que lo haga escrito, usted tiene que hablarlo. Entonces, es una habilidad que todos deberíamos desarrollar. Pídale al Espíritu Santo que le ayude si usted siente que no puede hablar en público. Y lo otro que también nos cuesta un montón es la gestión del cambio. Y aquí les voy a decir algo, ojalá que no salga de acá. A los cristianos no nos gusta evaluarnos. Nos da pánico. Cuando dicen vamos a evaluar la actividad, no llega nadie a la reunión. No llega nadie. Y cuando llega y salió algo mal, porque la persona, ¿verdad? Es alguien, y perdón si a usted, ojalá que a ustedes no les pase, pero a mí me ha pasado mucho. Hay una piedra siempre en el equipo porque Judas está en todas partes, pero no solamente en el sentido de vender, sino está el que llegó nada más para tomarse la foto, o nada más ha pasado en las iglesias donde yo estaba. Y la actividad se cayó, la actividad no dio el fruto, y cuando vamos a hablar, está la persona y no abordamos a la persona, sino que regañamos a los que lo hicieron bien. Entonces tampoco a veces sabemos evaluar, nos da pena confrontar la situación, nos da miedo, tenemos a veces temor de confrontar las situaciones y entonces nos volvemos organizaciones que tienen autoconmiseración de ellas mismas, de bueno, por uno que haya llegado valió la pena y resulta que la iglesia gastó $2 millones, $2.000, $200.000, lo que haya gastado, por uno que llegó valió la pena. Eso no es bíblico, mi hermano. La palabra es lo que dice que cuando hay un justo que recibe la palabra hay fiesta en el cielo, no que por la actividad por uno valga la pena. Eso quiere decir que hemos sido improductivos. Eso quiere decir que faltó publicidad. Eso quiere decir que no fuimos lo suficientemente efectivos, eficaces, no le metimos candela a esa actividad y nos llegó solo uno. Y perdón que suene aquí como tan organizacional, pero es así, los cristianos estamos llamados a ser efectivos y parte de eso es evaluar nuestras actividades, evaluar incluso nuestras motivaciones. ¿Por qué quiero yo ir a aquella actividad? ¿Por qué yo quiero hacer esa campaña? ¿Por qué yo quiero hacer este congreso? ¿Por qué quiero hacer este retiro? ¿Por qué quiero abrir esta plataforma? ¿Cuál es mi motivación? Porque mi motivación me va a ayudar a evaluar cuando las cosas no salgan tan bien, me va a ayudar a mejorar y esto va a generar un ambiente de gestión del cambio. Ahora sí, estamos entrando en tema, ¿qué les parece? Y el pastor Pelosi dirá, ¿cómo? Si ya casi te toca terminar y ahora que vas entrando en tema. Pues ahora sí, una de esas habilidades blandas es la inteligencia emocional. Y es esa capacidad que usted y yo tenemos para reconocer los sentimientos propios y ajenos. Y la habilidad, aquí dice para manejarlos, pero realmente es para gestionarlos. Nosotros no tenemos que estar manejando a nadie. Nosotros tenemos que estar gestionando primero nuestras propias acciones y después cómo percibimos y cómo reaccionamos ante las acciones de los demás. Usted no puede decidir cómo se va a portar el pastor Daniel con usted. Ni Vivi lo puede hacer, no puede. Ella lo que sí puede decidir es cómo va a reaccionar ante la conducta del pastor Daniel. Arturo y mucho menos nosotras las mujeres que a veces somos tan impredecibles. No pueden, los pobres a veces no saben ni qué estamos pensando y nosotros, ¿verdad? Pensando que ellos saben por qué estamos pensando. Y hay un dicho, bueno, no es un dicho, es una, no sé, es como una broma muy común, ¿verdad? De algunos hombres que se meten con nuestro gremio, acuérdense la sororidad más, ¿verdad? Sin embargo, lo voy a compartir aquí que dice, es que no sé por qué la doña está enojada. No sé si fue que dije algo que no debí decir, o no dije algo que debí decir, o que hice algo que no debía hacer, o que no hice algo que debía hacer. Eso tiene que ver con la inteligencia emocional, porque tengo que tener la capacidad de comunicarme y que el otro pueda entender
qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo quiero. Es esa capacidad para reconocer esos sentimientos propios y ajenos y favorecer así las relaciones con los demás y con uno mismo. Siempre le digo esto a las personas que estamos capacitando. ¿Cómo pretende usted ayudar a otro si usted mismo tiene tantos conflictos que no sabe cómo resolver? Si usted no está claro qué es lo que piensa, qué es lo que siente. A veces queremos incluso hablar de vocación, de llamado a las nuevas generaciones y yo misma no sé qué es lo que el Señor me ha llamado a hacer. Entonces, es importante que yo pueda tener congruencia entre lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y esto requiere que yo tenga la claridad de saber cómo me siento, cómo me estoy portando, que yo pueda decir, a ver, ojo, sentí esto y esto fue la reacción que me produjo y aquí actué, ¿verdad? Dejé llevar mi ira, mi enojo o mi alegría desbordada y no tuve la capacidad de gestionar mis emociones. Em, Hay 5 capacidades que cuando se habla de inteligencia emocional, usted y yo tenemos que poder reconocer por lo menos y poder gestionar. Es la capacidad de conocer las emociones y los sentimientos propios. Es manejarlos o gestionarlos, es reconocerlos, es crear la propia motivación y gestionar las relaciones. No es suficiente con que yo sepa, estoy enojada y yo diga, quítense del medio porque hoy no es el día. Eso no es inteligencia emocional. Hoy ni se me acerquen, chiquillos, porque hoy me paré con el pie izquierdo. Es más, me paré con el tercer pie que no tengo. O sea, imagínense el nivel. Eso no es inteligencia emocional. Yo tengo que reconocerlos, pero tengo además que gestionarlo y tengo que crear mi propia motivación. A ver, hoy no me siento tan bien. A ver, Señor, ayúdame, me voy a meter primero en oración porque hoy no me soporto ni yo misma. Entonces necesito que con tu Espíritu Santo tú vengas y me calmes, me ayudes a entender qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando. Esto es muy común, amadas hermanas. Hay una hermana que me dice, Daya, pero usted siempre nos tira a nosotras. No, yo no le estoy tirando a las mujeres, por Dios, no, la sororidad ante todo. Yo estoy hablando de cosas que son muy ciertas y que nosotros tenemos que aprender a trabajar, amigas, para que la gente no esté diciendo ahí que nosotras somos pura emoción. Hay temas de cambios hormonales. Arturo lo habló hace tiempo. Hay cambios hormonales que sí inciden en nosotras. Cuando está el periodo menstrual, porque hay unas hormonas que se disparan y otras que bajan. Y eso es algo que nosotras no podemos manejar en el sentido de que no podemos decir, bueno, véngase ahora la hormona de la alegría, véngase ahora la hormona de la felicidad, baje. No, eso llega y pasa, ¿verdad? Es un tema bioquímico en el cerebro. Pero lo que sí podemos hacer es cuando lo reconocemos, con ayuda del Espíritu Santo, es gestionarlo, manejarlo. Usted puede decirle, amado, te amo tanto, pero hoy me siento rara, me siento como con ganas como de pelear, como de intolerante, como... Y usted se mete con el Señor y ora. Y si no tiene nada bueno que decir, dice el pastor Rodolfo, que se calla. Si usted ese día no tiene una buena respuesta, una blanda respuesta, una sabia respuesta, mejor quédese callado. Si le dicen algo que le hace sacar de sus quicios, y esto aplica para hombres y mujeres, ¿verdad? Porque los hombres también tienen sus picos hormonales, amigos. Es mejor quedarse callado. Si no tenemos algo sabio, algo bueno, si de nuestra boca sabemos que va a salir algo que no va a edificar al otro, mejor guardar silencio. Lo otro es que no haya conversaciones y hay respuestas que no se pueden dar en el momento. Las mujeres tenemos una tendencia muy pronunciada a querer resolver el conflicto ya. Y me dices ya qué es lo que está pasando porque esto no, ¿verdad? Y hay personas que no quieren ya, hombres y mujeres. Hay hombres que dicen, no, mi amor, o sea, ahorita no quiero hablar porque si hablo va a ser peor. Hay que darle el espacio a las personas. Hay niños, y pasa mucho también con la crianza de los niños o cuando estamos formando niños, que a veces no quieren expresar su sentimiento porque no saben ni siquiera qué es lo que están sintiendo. Entonces, primero tienen que reconocer. A ver, dime qué es lo que está pasando. ¿Por qué estás llorando y me lo dices ya? Hay que dar el espacio a la persona que piense, que se tome esos minutos. Hay gente que dice contar hasta 10. Si usted tiene que contar hasta 2000, cuente hasta 2000. Pero dése la oportunidad primero de entender qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo. Vea, esto se ven incluso, y por eso se aplica mucho en nuestras organizaciones ministeriales. Pastores que se enojan con las ovejas y agarran la Biblia y el púlpito el domingo para lanzar la espada de Saguamura, chas, 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 y cortar cabeza. Yo he estado en algunas predicas donde yo
estaba así, ¿verdad? Y no estoy hablando nada más de iglesia, estoy hablando de congreso, y ya empezó a disminuir la cantidad de personas, paz, qué peligro. Creo que nos van a invitar más a hablar de estos temas. Yo estaba en congreso, estaba en iglesia donde estoy así, ¿verdad? Yo, uy, Dios mío, me lanzaron una piedra. Ay, Señor. No es posible, no es posible. A mí me confronta la palabra, a mí me confronta el Espíritu Santo. A mí no me puede confrontar el enojo de alguien, porque el enojo genera más enojo. La reactividad genera más reactividad. Por eso es que la lengua puede ser esa llamita, ¿verdad? Que enciende todo un bosque. Aquí hay que tener diferencias, las diferencias claras entre los siguientes conceptos. Una cosa es la emoción, otra cosa es el sentimiento, otra cosa es el pensamiento y otra cosa es el sentimentalismo. Y se los voy a hablar en un orden que no es el que está aquí necesariamente. Con la emoción se nace. Son solo 4, hasta donde yo sé. Cuando usted se mete en internet y haga la prueba, va a conseguir un montón. La emoción de la frustración, la emoción de la alegría, la emoción de el querer estar en internet. Eso no son emociones. La emoción es la alegría, la tristeza, el enojo y el temor. Y fueron puestas por nuestro creador en el ser humano para poder adaptarnos al mundo donde vivimos. La ira, el enojo, no la ira, nos activa, genera en nosotros, activa la adrenalina y nos hace defendernos de algo. Y eso lo necesitan los cazadores para defenderse, ¿verdad? Del tigre, del león y de lo que sea. Y lo necesitamos hoy día para reaccionar ante ciertas situaciones, ante el peligro. Por eso se necesita. ¿Por qué necesitamos la tristeza? Porque la tristeza nos autorregula y nos hace pasar de estados muy activos, muy picos muy altos de alegría, de emoción, yujo, qué éxito, ¿verdad? Autorregularnos, porque imagínese todo el tiempo así, ¿verdad? Como que no. O en un velorio que usted llegue así riéndose, como que no. Entonces, eso nos permite autorregularnos. Las 4 emociones son necesarias. ¿Qué pasa? Que cuando algo nos sucede, un estímulo externo e incluso interno, bioquímico, por ejemplo, o un estado de depresión, nos activa una emoción y nosotros lo asociamos con ese estímulo. Entonces, por ejemplo, si usted le pisaron el dedo gordo del pie y está sonando la canción remolineando, usted dice, ay, no, esa canción no me gusta, porque le recuerda que le pisaron el dedo gordo del pie y se lo fracturaron. ¿Verdad? Entonces usted genera un pensamiento. La emoción, que fue el dolor que sintió cuando le pisaron el dedo gordo, lo asocia genera un pensamiento que lo asocia con su entorno. Entonces, cada vez que usted oye la canción remolineando, se acuerda del dedo pisado, y a lo mejor no se acuerda del dedo, nada más el oír la canción o ver a alguien girando, a usted le genera un sentimiento de no, de cuidado. No, 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 no quiero. No, ya, a mí no me saquen a danzar, no, a mí no me toquen, yo no, ¿verdad? A los que danzan, a los que danzamos. Entonces ven que ya está la emoción, el pensamiento y el sentimiento. El sentimiento se genera después de que sus pensamientos se activaron y se unieron a una emoción. Por ejemplo, el pastor Daniel, yo fui a un congreso y no me saludó. Uy, me dio entre tristeza y enojo. ¿Verdad? Qué bárbaro. ¿Seguro? Claro, sí, claro, yo no soy de la High Society de Asambleas de Dios, entonces, ¿verdad? Yo no, él no quería saludarme, ¿verdad? Me excluyó. Y entonces yo genero un pensamiento. Y les voy a decir algo más, mis amados hermanos. El ser humano lo primero que produce son pensamientos negativos, demostrado científicamente. Por eso existe la teoría del pensamiento negativo recurrente. Es lo primero que se viene. Por eso los pensamientos son como los aeropuertos, los aviones que llegan al aeropuerto y nosotros tenemos que estar despachando los que no nos sirven, espantando las moscas de los pensamientos que son negativos. Ahora les voy a dar una técnica que yo utilizo y que le doy a la gente que le doy consejería cuando tenemos pensamientos negativos muy recurrentes. Entonces, la emoción generó el pensamiento y el pensamiento hizo que se albergara un sentimiento en mi corazón. Ahora va a ver el pastor Daniel. Cuando lo tenga en la plataforma, le voy a cerrar el micrófono, ¿verdad? Un sentimiento de rechazo. Ahora voy a decir a todo el mundo que el pastor Daniel discrimina a las mujeres. Imagínense, ¿verdad? Todo eso que uno puede generar en su mente. Y entonces ahí ya se dio el círculo, emoción, pensamiento y sentimiento. ¿A qué me puede llevar esto? A un sentimentalismo desbordado. Sentimentalismo tiene que ver, anótelo, con drama. Es que a mí no me quiere nadie.
Es que en asambleas de Dios me rechazaron porque el pastor Daniel, porque el pastor Ricardo a mí no me llevaba a ver un juego de Saprissa y al pastor Daniel sí lo llevó, ve que me acuerdo de esas cosas, ¿verdad? Y quedan ahí en el corazón, y entonces uno tiene la raíz de zanahoria ahí en el corazón albergada, ¿verdad? Es que a mí no me llevan para tal lado, es que a mí no me invitan, ¿verdad? Eso es el sentimentalismo, cuando puedo tener conmiseración, cuando puedo tener exacerbación de los sentimientos, cuando puedo tener drama, cuando puedo querer manipular situaciones. Eso es sentimentalismo. Cuando yo quiero arreglar todo solamente con llanto, eso es sentimentalismo. Hay algo que yo digo que no es por gracia, no es un chiste, no, ni siquiera da risa, pero que de verdad deberíamos entender que el llanto no sana. El llanto no sana, el llanto solamente ayuda a drenar un poco. El llanto, cuando usted tenga un encuentro, un retiro de mujeres, ay, sí, esas mujeres lloraron, vieron, y hasta los hombres lloraron. Vea, eso no le dice nada, eso lo que le dice que la persona necesita deshogar y que las glándulas lagrimales están en perfecto estado. Porque si llorar sanara, la llorona estaría sanita, no andaría por ahí la leyenda. O sea, llorar no sana, llorar le permite a usted drenar. Eso del profeta llorón, que era el llanto de Jeremías, era la expresión del dolor, la tristeza, la frustración, todo lo que él tenía, pero realmente el Señor lo mandó fue a proclamar la palabra, no a llorar, eso era parte de su personalidad. Las emociones tienen que ver con la reacción y es una reacción compleja. Por eso es que cuando a mí me dicen, es que tengo las emociones, ¿cómo es que me dice alguien? Tengo las emociones eh, ay, ¿cómo es que le dice cuando usted quema algo? Cauterizada. Cauterizada. Aquí me soplaron. Tengo las emociones cauterizadas. Eso, a menos que usted tenga una condición donde su capacidad de relacionarse, de desarrollar sus emociones esté bloqueada a nivel de cerebro, eso es imposible. Nadie puede decir que tiene las emociones cauterizadas cuando se enoja, cuando siente alegría, cuando siente temor, cuando siente tristeza. Las emociones están, son parte de nosotros más, es una reacción compleja del cerebro ante los estímulos. ¿Y qué van a generar? Eso sí, los pensamientos, el significado que tiene para nosotros algunas experiencias, un estímulo, lo que produce en nosotros un estímulo externo o interno, y va a representar para nosotros un esfuerzo para poder entender el mundo en el que vivimos. Eso es lo que va a permitir en nosotros el desarrollo de las emociones, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro. Los sentimientos, por el contrario, los sentimientos es una suma de emoción y pensamiento, ¿ok? Entonces usted se puede sentir enojado, que es una emoción, ¿verdad? Pero se puede sentir, puede albergar un sentimiento de enojo, de ira, usted puede sentir ganas de superarse, usted puede sentir frustración, usted puede sentir una gran felicidad, usted puede sentir cansancio, usted puede sentir una gama de cosas y esos son los sentimientos que le generan a usted esa emoción cuando ya los ha procesado en su mente, cuando ya los ha procesado con su sentimiento. Está el sentimentalismo, que ya les dije, que es esta tendencia de saltar los sentimientos de una manera exagerada, fuera de lugar, cuando, cuidado, no deliberadamente, fingidamente o falsamente. Entonces, muy importante que tengamos claro todos estos conceptos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces caemos en la manipulación. El pensamiento son determinantes en el manejo de nuestras emociones. Por eso la palabra dice que así como son los pensamientos, así somos nosotros, así es el hombre. Y ellos, asociados a nuestras emociones y a nuestro entorno, nos van a generar sentimientos. Cuando el Señor dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, eso implica muchas cosas, porque el corazón es el centro de nuestra alma, de nuestra voluntad. Entonces tenemos que guardar nuestras emociones cuando vienen a nosotros, nuestros sentimientos cuando son impulsados, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y eso tiene que ir amarrado de nuestras palabras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en armonía, nosotros podamos vivir en equilibrio. A veces, es que no quise decirlo, pero se me salió. Uy, es que estaba tan enojado. A mí me pasa, y me pasa con mucha frecuencia. Pero tengo que tener la madurez y la capacidad para saber que hay palabras que no se deben decir. Hay palabras que no deben salir de nuestra boca. Que aunque el pensamiento sea muy malo,
nosotros tenemos que esforzarnos porque nuestro hablar sea de bendición, para que nuestros pensamientos sean renovados. Por eso Pablo insiste tanto en que hay que renovar nuestra mente. Por eso la insistencia del Señor de que nuestra mente tiene que ir sujeta a la mente de Cristo, porque nosotros solos tenemos, y lo llaman la loca de la casa, aquí esta mente humana. Esta mente que está tan ligada al corazón, y en Santiago vemos que el corazón es el foco donde nacen todos nuestros malos deseos, ¿verdad? Y están íntimamente relacionados. Nuestros pensamientos malos bajan al corazón y nuestros deseos malos suben y hacen nido en nuestra mente. Entonces, todo está estrechamente relacionado. Nuestro cerebro es, y ahorita que recientemente tuve la oportunidad de estar en algunas clases sobre la anatomía del cerebro y el funcionamiento, es tan complejo, mis hermanos. De hecho, yo creo que entendí más o menos como el 60% de la clase, porque es tan complejo el funcionamiento de nuestro cerebro, tan complejo y tantas capacidades que nos decían, no es cierto que haya una sola área del cerebro que trabaje y dice, no está en la parte creativa, no. El cerebro trabaja en conjunto. No es cierto que utilizamos solamente un 40, 50, 60% del cerebro. El cerebro trabaja en conjunto y trabaja en conjunto con el resto de nuestro cuerpo. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir con la conciencia de lo espiritual que tenemos que ser como seres, porque el Señor sopló espíritu en nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza espiritual, pero tenemos una naturaleza almática, tenemos una naturaleza que tiene que ver con nuestra voluntad y nuestras emociones que tienen que ser llevadas, manejadas, gestionadas más bien por nuestra naturaleza espiritual. Los pensamientos, usted no los decide. No decidimos qué vamos a pensar innatamente. Ellos vienen. Pero si nosotros hacemos el ejercicio mental y espiritual todos los días de someterlos, es la única manera que nosotros podamos hacer lo que dice Pablo, en todo lo bueno, en todo lo noble, en todo lo digno, en todo lo que es digno de alabanza, en eso vamos a pensar. Y aquí les voy a decir algo que tiene que ver mucho con nuestra niñez. Nosotros somos los responsables de que todas estas generaciones se estén formando, deformando de la manera en que lo estamos haciendo. Porque cuando nosotros sustituimos los tiempos de conversación con nuestros hijos por una tablet, por un teléfono, es mucho lo que entra por los ojos, es mucho lo que entra por los oídos. Y nuestros pensamientos se forman de lo que son nuestras impresiones diarias, de lo que son nuestras imágenes diarias, de lo que son los sonidos diarios. Una imagen que esté en nuestra mente puede tardar hasta más de 7 años para salir de ella. Hay imágenes que quedan grabadas en nuestra mente que jamás vamos a poder sacarlas, solamente con la ayuda del Señor. Entonces imagínense cuánta pornografía indirecta, porque pornografía no es solamente ver a una persona desnuda o haciendo el acto sexual. No, pornografía es insinuaciones, palabras, gestos, posturas que están en las fábulas que ven nuestros hijos de Disney y de otras empresas. Pornografía tiene que ver con chistes de doble sentido que hablan jóvenes en nuestras iglesias, que habla gente adulta en nuestras iglesias. Todo eso está relacionado y todo eso entra a nuestra mente, todo eso entra a nuestro pensamiento. Este, fíjense que eso es tan cierto lo que yo les estoy diciendo que les voy a compartir una anécdota. En estos días estaba hablando, dando una enseñanza acerca de los dones, ¿verdad? Y yo decía, es que los seres humanos nacemos con dones. Y estaba pasando mi hijo, en ese momento tenía 10 años y le acababan de dar el tema, 10 años cumplidos, el tema de educación sexual en la escuela. Él estaba ya en ese momento en la escuela pública, no, 11 años, eso fue el año pasado. Y se voltea, ¿verdad? Así delante de todo. Yo tenía la sala virtual llena como de 40 personas y dice, yo con el micrófono abierto, ¿cómo? ¿Nacen con condones? Y yo, señor, ahí fue que me di cuenta que le había visto esa clase ese día. ¿Qué les quiero decir con esto? Nosotros tenemos que estar ojo a visor con cuál es la información que recibe nuestra juventud, incluso nosotros. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Porque vean cómo procesó él esa información. Fue necesario que yo me fuera al cuaderno y revisara con él todo lo que estaba viendo y explicarle que nacer con dones es nacer con capacidades, es nacer con un potencial, es nacer con esos dones y cuando nacemos espiritualmente los dones que nos da el Espíritu Santo. Pero fíjense cómo un pensamiento puede generarse de una información en mal procesada. Y no porque él tenga un pensamiento, no era un doble sentido, era que eso era lo que él había recibido. Entonces, y yo dije en ese momento, caramba, 11 años.
es mucho lo que uno ha sembrado en él espiritualmente y se supone que va aquí, que va a exploradores, que va allá. Entonces, a ver, tengo que revisar porque se supone que si él ha visto los dones espirituales, tengo que tener la capacidad de hacer ese match en mi cerebro y no solamente asociarlo con los condones, sino asociarlo con los dones del Espíritu Santo. Entonces, eso es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. Esa asociación, esa labor de asociación que hace el ser humano, se produce en nuestro cerebro todos los días, a cada momento. Entonces, por eso nosotros tenemos que llenar nuestra mente, nuestro pensamiento de todo lo bueno, todo lo noble, llenarlo con la palabra del Señor y llenárselo a nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser como esas imágenes de las vasijas que se llenan y ella brota agua y de ella brota agua hacia abajo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Anoche la pastora Jenny nos hablaba en una sesión de bálsamo. En la parte, estábamos en la administración y nos decía, demos 2 minutos de silencio. Y ustedes saben, porque lo hemos hecho en la plataforma, también lo hemos hecho con el pastor Daniel. Y son 2 minutos más largos de la existencia. A la gente le pica la cabeza, se hace rasca acá, ¿verdad? Se mueve, se le cae el lápiz, ¿verdad? Pasa de todo porque no aprendemos a estar en silencio. Ella decía, estos momentos de silencio no solamente tenemos que hacerlo nosotros para tener higiene espiritual, para oír la voz de Dios, sino que tenemos que enseñársela a nuestros hijos, a tener quietud, porque nuestros hijos son bombardeados. Los niños de nuestra iglesia son bombardeados todos los días, a cada rato, por pensamientos negativos, por imágenes soeces, groseras, de violencia. Pasamos en los WhatsApp imágenes y videos de toda clase. Cómo le cortaron la pierna a aquel en Israel, cómo quemaron a los chiquillos. Y eso está bien que oremos, pero hay cosas que son innecesarias. Y eso lo ven los chicos cuando se meten en los teléfonos, se meten cuando se meten en YouTube. Un montón de cosas, y esto es solamente un ejemplo que estoy dando, que nosotros tenemos que cuidar, pero también cuidarnos a nosotros. A veces pensamos que solamente los niños, pero ¿no les ha pasado que de repente oyen una canción? ¿Verdad? Un corito que no tiene nada que ver con la Biblia. Y no sé, y Carmen, se me perdió la cadenita que me regalaste, ¿verdad? ¿Alguien ha oído esa canción? Pues esa canción muy vieja. Y usted la oyó en la mañana, se fue en el bus y Carmen, se me perdió la cadenita. Y pasa todo el día con Carmen, se me perdió la cadenita. ¿No le ha pasado solamente a mí? No tiene nada que ver con un coro de los que cantamos en la iglesia, no tiene nada que ver con eso. ¿Que tiene que hacer? Ponga una alabanza y sustitúyala. Y entonces pasa todo el día danzando cada temporada, ¿verdad? O hermoso eres. Eso pasa de manera inconsciente en nuestro cerebro. Y eso es solamente un ejemplo de lo que pasa con expresiones, con imágenes, con cosas que oímos. Por eso es que existen tantos conceptos que no son ciertos, que repetimos y la gente piensa, como no estudia la palabra, que están en la palabra. Ay, señor, a ver, ¿cuánto me queda? Uy, ya no me queda nada. Esto se los voy a dar muy rápido y les prometo que en alguna otra sesión vamos a hacerlo porque esto es un ejercicio muy interesante. ¿Cómo hacemos para nosotros sustituir nuestros pensamientos? Para nosotros debatir nuestros pensamientos. Aquí en A, usted va a conseguir qué es la situación o el acontecimiento que a usted le sucede, interno o externo. Interno puede ser, hoy no me siento tan bien, hoy me siento como triste, hoy veo el día como gris. Externo, el pastor Daniel no me saludó. Me cerró el micrófono y yo no había terminado, ¿verdad? Eso es un acontecimiento externo. ¿Qué sucede? Esto yo lo asocio, por eso tiene un signo de interrogación, con mi historia de aprendizaje, con mis experiencias, mis creencias, mis valores. Si yo he sido víctima de rechazo, lo primero que yo voy a pensar cuando el pastor Daniel no me saludó, me cerró el micrófono, es que él me está rechazando, porque por asociación mi cerebro lo va a buscar. Es como un match, mi cerebro va a buscar en mi experiencia de vida, en mi historia de vida, a ver esto a qué se parece. Ah, a esta la rechazaron cuando tenía 5 años porque era muy flaca. No, aunque usted no lo crea. Entonces, yo lo asocio inmediatamente. ¿Qué va a hacer? Dispara un pensamiento. Voy a interpretar esa realidad, yo voy a decir un pensamiento negativo. El pastor Daniel me está rechazando y todos los de la plataforma me están rechazando. Así interpreté yo esa situación. Y ahora se genera una consecuencia emocional y una consecuencia conductual. La emocional es, siento tristeza, frustración, no me voy a conectar más, no quiero saber nada de ellos, no, ¿verdad? Que se mueran, que se los lleve la corriente. Y la conducta, me separo de la plataforma, no voy más, no voy a las reuniones y empiezo a hablar mal del pastor Daniel. Eso pasa en la vida real, ¿verdad? Eso nos ha pasado a todos. Así funciona el ser humano.
El ejercicio que siempre hacemos es que tomamos ejemplos de nuestra vida real y entonces la sustituimos y practicamos. A ver, ponemos situaciones. Ok, ¿qué pasa si te dan un nuevo trabajo? Por ejemplo, es el acontecimiento. Tengo temor. Lo asocio a una historia de vida, no es que el empleo anterior no me fue bien. Viene un pensamiento negativo y la consecuencia es rechazo, no voy a la entrevista. O voy a la entrevista y tartamudeo, ¿verdad? Así funciona. Y por eso nosotros tenemos que aprender a debatir cuáles son los pensamientos que vienen a nuestra mente. Siempre le digo, a ver, y vuelvo aquí con las damas, cuando el esposo llega tarde o no ha llegado, ¿qué es lo primero que pensamos? Uy, seguramente está haciendo algo malo, está con otra, está tomando algo, ¿verdad? Pero nadie piensa, seguro está evangelizando. Es que se encendió el Espíritu Santo en el trabajo y están en vigilia. ¿Verdad que no pensamos eso? No, pensamos lo malo. Cuando el hijo no ha llegado a la casa, lo primero que hacen muchas madres es llamar, ¿le pasó algo? Llama a los hospitales. No llama y no pregunta, a lo mejor está predicando a algunos amigos y se quedaron conversando. ¿Por qué? Porque viene a nosotros ese pensamiento negativo que es lo más recurrente. Algunos consejos prácticos. Hay que aprender lo que la palabra de Dios enseña al respecto. Él dice en su palabra, nos manda a renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, que pensemos en todo lo bueno, en todo lo noble, en todo lo que es digno de alabanza. En esto es lo que tenemos que pensar. La única manera de sustituir un pensamiento por el otro es metiendo materia prima nueva. Si usted quiere cambiar esa vieja naturaleza que usted tenía, usted tiene que cambiarla por una naturaleza nueva, pero solamente es metiendo nueva materia prima. Y la materia prima es la palabra de Dios, no hay otra, no hay otra forma. Hay que aplicar la inteligencia intrapersonal. Hay que aplicar la inteligencia emocional interpersonal con usted mismo. Si usted mismo no se entiende, ¿cómo usted puede pretender entender a otro? Si usted mismo no es honesto con lo que está pensando y sintiendo, mira, tenemos que ser tan honestos, es decir, ¿sabe qué? Me da envidia. Me da envidia que el pastor Daniel estaba allá en Bolivia. Uy, qué envidia. ¿Verdad? Sea honesto, reconozca lo que está pensando y sintiendo. Hay gente que le da miedo expresar sus emociones porque piensan que no lo van a querer. Un secreto. Todos tenemos malas emociones, todos tenemos malas emociones, no, perdón, malos sentimientos. Todos tenemos cosas feas, pensamientos feos en nuestra mente. Lo importante es que trabajemos en ellos y no nos quedemos ahí atascados, ¿verdad? Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver con la autoconciencia. ¿Quién es usted? ¿Cuáles son sus motivaciones? La autorregulación. Por más que yo esté pensando mal de algo, voy a esforzarme por sustituirlo, voy a ir ante el Señor en oración para que Él cambie lo que yo estoy sintiendo. Voy a generar empatía. Ay, no, Pastor Daniel, a ver, tenemos que tomarnos un café para que me cuente cómo le fue en Bolivia. Y entonces yo genero empatía y entonces más bien lejos de eso digo, Pastor, enséñanos lo que aprendió, ¿verdad? ¿Qué trajo de bueno de allá? O sea, eso es empatía. Mis motivaciones son importantes porque ellas determinan mis acciones y las habilidades sociales. Todo esto está íntimamente relacionado. Hoy día hay un término que es la inteligencia espiritual y es muy importante. Hoy lo están desarrollando, pero esta inteligencia tiene que existir en nosotros siempre. Y es esa oportunidad que le damos al Espíritu Santo de poder transformar todas las áreas de nuestra vida, de poder venir y hacer en nosotros las cosas nuevas. Es la oportunidad que le damos al Señor de poder transformar lo que somos. Y se cumple en cosas muy cotidianas, muy diarias, con la oración diaria que tenemos que hacer al Señor, de que nos examine, nos corrige, para trabaja en nosotros. Y perdón que me tomé el tiempo de los otros, el tiempo de más. Pastor, si quiere ahora, paz, salud. Oramos, dale, gracias. Y te perdono por haberme tomado como ejemplo todo en la charla. Es que era la única carita que vi La abierta. única cámara abierta, sí. Sí, después vi a la pastora Jenny, pero ya cuando había cerrado de nuevo. No hay problema, no hay problema, Que gracias. conste, que conste. Excelente la charla, de verdad que sí. Oremos y damos un cierre entonces. Padre, gracias por el tiempo que hemos compartido junto a Dayana y mis hermanos conectados. Señor, pedimos ahora que tu Espíritu Santo haga que todo este trabajo que nos queda por delante de examinarnos, de revisar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento sobre todo, que pueda ser eh, puesto delante de ti, como dice la palabra, la recomendación del apóstol,
que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ayúdanos a alinear nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento, alinearlo contigo, a tu espíritu, Señor, y que podamos nosotros ser mejores creyentes, crecer en la fe, crecer en ti, Señor, en la gracia, y que esto como resultado de que la iglesia crezca, que nuestro ministerio pueda crecer, que como personas podamos impactar mejor en la comunidad, en nuestra comunidad de fe, en nuestra gente. Y Señor, que podamos reflejar a Cristo en todo lo que hacemos, que es el objetivo general de todo esto, reflejar un poquito más de tu presencia, parecernos más a ti, caminar como tú caminarías, hablar como tú hablarías. Señor, que nosotros podamos tener ese pensamiento, ese corazón, y que nuestras vidas puedan ser como un grato perfume, un olor fragante para la gente y para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Podemos abrir micrófonos y nos despedimos.